capítulo 12, versos 1 y 2. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 1 y 2, y cuando lo tenga diga amén. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 1 y 2, y cuando lo tenga diga amén. Ya somos más. Ya somos más. Entonces, ahora sí, le damos lectura, amado hermano. Mateo 12, del 1 al 2, dice así la palabra del Señor. Por aquel tiempo, Jesús pasó por entre los sembrados. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó? En el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar las espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar, amado hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor, estar aquí en tu casa, en tu iglesia, Señor, con nuestras familias. Rogamos y suplicamos, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo el que hoy nos hable. Abre, por favor, nuestros oídos para escuchar tu palabra, nuestra mente, Señor, para entender tu palabra, y nuestro corazón para sembrar tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. El tema, amado hermano, que quiero exponer con usted el día de hoy, yo le he puesto el verdadero día de reposo. Es el tema que queremos tratar la tarde de hoy, el verdadero día de reposo. ¿Qué queremos tratar con esto, amado hermano? Usted sabe, los que estuvimos de niños en la escuela dominical, una de las lecciones que más frecuentemente nos daban y que más, y probablemente los pasajes que más nos hacían aprender de memoria, era Éxodo capítulo 20, donde vienen los 10 mandamientos, ¿se recuerda? ¿Sí? Y uno de los 10 mandamientos es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahí, bueno, se extiende más el mandamiento. Y no vas a trabajar tú, y no va a trabajar tu mujer, y no va a trabajar tus hijos, no va a trabajar ni tu criado, ni tu criada, ni tu mujer, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el animal que tienes, ni la tierra. Y justifica el mandamiento porque el Señor 6 días trabajó y el séptimo día reposó y vio toda su obra. Entonces, a partir de ahí se establece una de los mandamientos judíos mejor o más observados dentro de la ley, que es el día de reposo, que Moisés le puso el Shabbat. Sí, así es la palabrita en hebreo, el Shabbat. Pero el Shabbat, si occidentalizamos esa palabra, es el sábado, ¿sí? El día sábado. Pero aquí ha venido una serie de confusiones acerca de cómo entender el día de reposo desde la perspectiva judía. Porque usted sabe que hay una secta un poquito extraña que se llaman los adventistas del séptimo día, los cuales ellos dicen que hay que guardar el día sábado porque pues es el día de reposo y uno no tiene que trabajar y no tiene que hacer una serie de cosas, porque pues es el día sábado y es un mandamiento y uno lo tiene que observar. El asunto es que en Occidente no entendemos los días o no contabilizamos los días como lo hacen los judíos. Los judíos no entienden el día de reposo cuando despiertan el sábado y el sábado no hacen nada. No, el día de reposo, amado hermano, desde la perspectiva judía, y esto se lo paso como un dato para que lo entienda, y cuando se agarra un adventista que se lo quiera dormir, le dé el buen contexto judío, el día de reposo empieza el viernes a las 6 de la tarde. ¿Sí?
Pues para que lo entienda, desde la perspectiva judía, cuando guardaban el día de reposo era a partir del viernes a las 6 de la tarde y por lo tanto terminaba el sábado a las 6 de la tarde, completando así 24 horas que ellos entendían que era el día de reposo. De hecho, los judíos el domingo, un día como hoy, van a la escuela. O sea, trabajan y van a la escuela y como si el domingo como si fuera un lunes. Y en este episodio que vemos en Mateo, que Mateo incrusta este acontecimiento del día de reposo para dar a entender desde la perspectiva de Jesús cuál es el verdadero propósito del día de reposo. Entonces, amado hermano, podemos ver, no vaya a perder estos versos que aquí vamos a estar un ratito, que dice: por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembradíos en el día de reposo. No hay problema pasar de entre los sembradíos. ¿Cuál fue el problema que empezó el debate? Que los discípulos tuvieran hambre, ¿verdad? Dice, y los discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar las espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Mire, amado hermano, la ley, de hecho, antes de decirle lo que le voy a decir, aquí vamos a ver mucho contexto de interpretación y de ley judía. A ver, el día de reposo desde la perspectiva judía, o como al menos lo enseñó Moisés, ¿usted cree que la idea de Moisés era que no hicieran absolutamente nada el sábado? Claro que no. Pues por supuesto que no. La ley permitía hacer ciertas actividades en el día de reposo. Y es el argumento que Jesús le da a los fariseos, diciéndoles: es que hay otras actividades que se hacen y no son sancionadas por la ley. No son castigadas por la ley y son actividades que se hacen en el día de reposo. Pero los fariseos, amado hermano, recuérdese, o bueno, si no se recuerda, se lo enseño. El judaísmo de Moisés terminó cuando fue la deportación a Babilonia. Sí, ahí terminó el judaísmo que enseñó Moisés. El judaísmo puro que está escrito en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es considerado como la Torá, la ley, termina en el exilio de Babilonia. Cuando regresa Israel, o Judá, ya mejor dicho, regresa el reino del sur a Jerusalén, dice la escritura que construyen un nuevo templo. Ya viajamos a Esdras y Nehemías. Liderados por Esdras y Nehemías, construyen un nuevo templo, pero llegan con la intención de hacer el judaísmo o de proteger al judaísmo o a su religión de tal manera que se hiciera una religión única de las demás. Y es así, amado hermano, como con Esdras nace el fariseísmo. Ahora entiéndame una cosa, el fariseísmo también tiene sus ramas, ¿sí? Hay una escuela del fariseísmo que se llama Shammai, y la escuela farisaica Shammai es la escuela estricta. Es la escuela que dice: no tienes que hacer esto y no lo tienes que hacer porque así lo dice la ley. Muy probablemente con este tipo de fariseos se encontró el Señor Jesús, con fariseos de la escuela de Shammai. Pablo era de la escuela de Shammai. Por eso dice, y en cuanto a la ley, dice en Gálatas, es una expresión bastante soberbia, diría yo. Dice, y en cuanto a la ley, hallado perfecto. Nada modesto el apóstol Pablo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, la escuela de Shammai incluso era una escuela bastante extremista. Si no cumplían la ley como debía, ellos no tenían problema con matar al que estaba violando la ley. No les importaba eso, y los romanos no se metían en ese asunto porque recuérdese que los romanos, las regiones que conquistaban, preferían respetar su religión.
para que el imperio se mantuviera, ¿no? Entre más dioses respeten, pues ellos dicen, pues el imperio se va a mantener. Entonces, si los fariseos querían matar a alguien porque violaba la ley, la única condición que ponían los romanos es no te metas con el imperio. ¿Que quieres matar a alguien que está violando la ley? Adelante, pero con el imperio no te metas y a un romano no lo tocas. Judío, mátate entre ustedes si quieren, pero a los romanos ciudadanos no los tocas y en asuntos de política con el imperio tampoco te metas. Mientras tanto, si quieres matar a alguien, no es problema mío, ahí es asunto tuyo. Entonces, la escuela de Shammai no tenía problemas. Es por eso que el apóstol Pablo, antes de que el Señor lo llamara, se dedicaba a perseguir judíos y ningún romano le decía nada. ¿Sí? La persecución, amado hermano, de los cristianos, primero fue de judíos a cristianos y luego de romanos a cristianos. Pero primero el apóstol Pablo empezaba a perseguir judíos porque los romanos no le iban a decir nada. El apóstol Pablo tenía la autoridad por eso iba a Damasco a perseguir las iglesias, a matar cristianos. Y el apóstol Pablo decía, aparte soy ciudadano romano y no me estoy metiendo con romanos, puedo matarlos porque están incumpliendo la ley. Así de extremistas era esa escuela de los fariseos. Y estaba la otra escuela de los fariseos, que era la escuela de Gilel, ¿sí? El fariseo o el rabino llamado Gilel, que era la escuela más flexible, ¿sí? Era probable, de hecho muchos teólogos dicen que Jesús tiene mucho parentesco con la escuela de Gilel, aunque no todo, ¿sí? No todo. Pero Jesús interpretaba la ley o enseñaba la ley muy de acuerdo a lo que Gilel llegó a enseñar sobre cómo se debe de interpretar la ley. Entonces, los argumentos que Jesús le da a los fariseos son argumentos de la escuela de Gilel más la enseñanza propia de Jesús para poder entender la ley y aplicarla, amado hermano, de la mejor manera. Entonces, amado hermano, en el día de reposo, sí me va siguiendo, ¿verdad? Todo el hilo. Yo sé que parece clase de seminario, pero es necesario que le dé todo el contexto para que entendamos bien estos pasajes. Esdras funda la escuela de los fariseos y al pasar de los años se dividen. Y la escuela de Shammai, que era la escuela estricta, decide agregar otros mandamientos para proteger los mandamientos originales. Entonces es un mandamiento sobre otro mandamiento para proteger la esencia del mismo mandamiento. Entonces, de 10 mandamientos éticos que tenemos, terminamos con 630. Nada más, ¿verdad? Porque una serie de mandamientos, salud, protegía a otro, o a otra serie de mandamientos. Entonces los fariseos de Shammai dicen, no es lícito que tus discípulos estén haciendo eso en los sembradíos. Pero la ley, ¿qué crees? Sí lo permitía. La ley permitía en día de reposo recoger el grano, permitía trillarlo, es como frotarlo, y permitía separar el grano de la paja para que el día de reposo se alimentara. Pero esos discípulos de la escuela de Shammai de plano dijeron, no se debe de hacer absolutamente nada. Y vamos al verso del 3 al 5, amado hermano, dice, pero él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo, fíjese, en los días de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Aquí hay dos argumentos que está dando Jesús, uno histórico y uno de la ley. El primero está en el libro de las Crónicas,
cuando David regresó de una campaña con sus valientes. Y David, de una manera muy curiosa, de una manera que se supone que no se debía hacer, pues regresó de la guerra, regresó de la campaña con sus valientes victoriosos, pero tenían hambre. Y lo primero que tenían a la entrada, pues no era una panadería, era el tabernáculo. No había templo en ese entonces, era un tabernáculo. Y la ley decía, amado hermano, que los sacerdotes deberían tener un pan específico que se llamaban los panes de la proposición. Así se llamaban ese tipo de pan. Los panes de la proposición, que eran 12. Eran 12 panes de la proposición, los cuales tenían que ser horneados en el templo, preparados en el templo, y después del sacrificio, después de la proposición, era el alimento de los sacerdotes, y dependiendo del sacrificio se echaban unos tacos de tripa. De verdad. O sea, luego decía que se tenían que comer las entrañas o la grasa de los animalitos, ¿verdad? O sea, decía que tenían que cortarlo todo y las entrañas eran para el sacerdote, y también dependiendo del animal, cierta parte del animal, ahí se armaba la barbacha para los sacerdotes. Y bueno, no eran tacos, eran tortas, ¿no? O sea, ahora, el pan de la proposición, no se imagine como nosotros decimos un pan, como un bolillo, un cuernito, ¿verdad? No era ese tipo de pan. ¿Ubica el pan pita? Sí, ¿verdad? Se ha echado unos tacos orientales. Sí. Es como una tortilla, pero más gruesa. Se parece mucho a la tortilla de harina, saladita. Está muy buena, pruébala. Es muy rico. Échese unos orientales. Le aseguro que le van a gustar. Yo, que soy taquero, tiene mi garantía. Bueno, tenían esos panes que la ley decía, esto solo era para los sacerdotes y punto. Nadie más puede comer de estos panes de la proposición si no es sacerdote. ¿Y qué cree que David hizo llegando de la guerra? Se los comió con su gente. Ni era de la tribu de Leví, ni era sacerdote, ni nada. ¿Rompió la ley? Sí. ¿Por qué no le pasó nada? Si rompió la ley. Ahí se pone bueno el asunto, ¿verdad? Pues rompió completamente el protocolo. Número 1, metiéndose al tabernáculo cuando él no se debía de meter al tabernáculo más que al atrio, y eso máximo. Para el lugar santo y santísimo solo el sacerdote. Y los panes estaban en el lugar santo. Ahí fue y se metió con toda su bola de gente a comer pan. Y seguramente no se llenaron porque nada más había 12 y al menos de sus valientes eran 30. Y así como yo, con un pan no me lleno. Entonces, ahora imagínese David con todo el hambre que tenía y luego llegando de la guerra, ¿verdad? ¿Cómo llega el marido después del trabajo, verdad? Sí, ni le cuento, hermano. No. Si no está la comida, no, hermano. Y no le pasó nada. Y luego Jesús da otro ejemplo. El día de reposo, el tabernáculo tiene que seguir funcionando y los sacerdotes trabajan el día de reposo y están sin culpa. Jesús les estaba argumentando al estilo de Hillel. ¿Cuál es el estilo de argumentación de Hillel? Exponer un pasaje oscuro con pasajes más claros. Esa es la norma de hermenéutica de Hillel, que sigue siendo una norma de oro para la hermenéutica y la exégesis actual. Hasta eso, y Hillel sigue siendo un maestro para los estudiantes de la Biblia. Entonces Jesús reprende esas quejas diciéndole que, pues, realmente, ¿qué está por encima? ¿O qué es lo que realmente cuenta? Y aquí, amado hermano, también el asunto es qué tipo de Dios se ha formado usted en su cabeza y qué tipo de Dios realmente enseña la Biblia. Porque, amado hermano, la razón de la ley de Dios nunca fue dada para causar dificultades a sus fieles.
Amado hermano, no era culpa de David ser un fugitivo y llegar huyendo de la guerra, ¿verdad? ¿Le va a negar un pan a aquel que viene huyendo simplemente porque es día de reposo? ¿Le va a negar un pan a aquella persona que lo necesita simplemente porque son los panes sagrados? ¿Se los va a negar? ¿Le negaría a usted algo? No, no, porque no es cristiano, ni un vaso de agua le ofrezco. ¿Haría usted eso? Claro que no, amado hermano. Si David venía de la guerra, venía huyendo de sus enemigos, era derecho y era humano que David pudiese comer, que su gente pudiese comer. La analogía es bastante clara, amado hermano. Y lo dicen los textos, lo vamos a leer en un verso más adelante. El Señor Jesús es el Señor del día de reposo. Y lo dice más adelante, le voy adelantando, dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, amado hermano, aquí la reflexión es la siguiente. ¿Qué tipo de Dios nos han enseñado a lo largo de nuestra vida de cristianos? ¿Y qué tipo de Dios está enseñado en la Escritura? Porque a lo mejor dicen, no, hermano, yo el sábado salgo con mi familia. Algunos hasta trabajan mediodía, ¿verdad? Primero Dios que se apruebe la reforma a la ley del trabajo y ya forzosamente los sábados van a ser de descanso. Sábados y domingos son forzosos ya de descanso. Ya va a ser solamente 5 días de trabajo a la semana. Primero Dios, amado hermano, que se apruebe esa reforma a la ley. A lo que quiero ir con usted, amado hermano, es que a veces, como cristianos, nos han impuesto más que bendecirnos en la enseñanza. Y usted tiene que hacer esto, y usted tiene que hacer esto, y usted tiene que hacer aquello, y entonces se va al cielo. Y el cristiano vive una vida 20, 30, 50 años, dependiendo los años a los que ha llegado al evangelio, con una carga diciendo, es que si no hago esto me voy a ir al infierno. Es que si no hago esto, ya me dijeron en la iglesia que no voy a ser salvo. Y es que si no hago aquello, ya me dijeron que estoy deshonrando a Dios. Y la gente termina con un montón de ideas en la cabeza tratando de cumplirlas y termina en un judaísmo que ahora se llama cristianismo, pensando en que tiene que hacer un montón de cosas, si no Dios lo va a desechar de su presencia. Y estamos igual como los judíos. Realmente ya nada más nos enfocamos a tiene que hacer esto, no se puede vestir así, se tiene que vestir así, si va a hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que tenerle a su marido todo igual, si no está deshonrando la escritura, y si deshonra al marido, deshonra a Cristo, sí, ¿verdad? Pero ¿quién le dice al marido qué tiene que hacer? ¿Verdad? Y más si es un hombre el que está predicando, ¿verdad? ¿Y quién le va a decir al marido que tiene que honrar a su mujer? Que la sujeción no es por obligación, sino que la sujeción es un acto de amor también, ¿verdad? La mujer se sujeta a usted no porque esté obligada, la mujer se sujeta porque lo ama. Y ahí sí ninguna hermana dice amén, ¿verdad? Todavía que la estoy defendiendo me ve feo. ¿Quién, amado hermano? ¿Quién va a enseñar eso? Todo tiene que ser, y lo que tiene que hacer es esto, y lo que tiene que hacer es esto, y lo que tiene que hacer es esto, y lo que tiene que hacer es esto. Pero ¿cuál realmente entonces es el beneficio de ser cristiano? Si nada más son un montón de cosas que tengo que hacer. ¿Me entiendes hacia dónde voy, amado hermano? Sí, me entiende. Mire, vamos del 6 al 8. Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en estos pasajes, amado hermano? Les digo, algo mayor que una estructura de un hombre está aquí. Algo mayor
que un pastor le puede enseñar está aquí, y no soy yo, es el Señor Jesús. Algo mayor de lo que toda tu vida te han enseñado está aquí. Algo mayor de todas las ideas que has tenido, que te han sembrado en tu vida de cristiano, y A, B, C, D, y no se pinte el cabello, y no se maquille, y no coma moronga, ¿verdad? Así, y no me vea así raro, hermano, ¿a poco puedo comerla? Si usted quiere, sí, yo no tengo ningún problema, no, créame que no pierde la salvación, ni se va al infierno si come moronga, ¿verdad? Prefiero que se eche tacos de moronga y sea un buen marido, de verdad. Prefiero que coma moronga y sea un buen padre. Coma moronga y sea un buen hijo. Coma moronga y tenga un buen matrimonio, ¿verdad? Obviamente, como dice la escritura, todo con medida, ¿verdad? Después ahí va a estar, ay, Dios mío, sáname, Señor, ¿verdad? Con la moronga, con el suadero, con lo que le guste. Amado hermano, preferible es ser un buen cristiano en el sentido de amar a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como uno mismo, que comiendo lo que más le guste. Por eso Jesús habla con este argumento de autoridad. Algo mayor de los 630 mandamientos que tienen está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, y aquí viene la frase, ¿cuál es, amado hermano? Misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. La misericordia es mayor que la ley. La gracia es mayor que la ley. Amado hermano, Dios pone la misericordia por delante de la ley. Dios pone la misericordia por delante de las fallas que usted pueda tener, aunque no lo crea. Dios pone la misericordia por delante de los errores que usted como cristiano pueda tener. El problema es que por muchos años nos han enseñado que no. Si no lo hace de esa manera, córralo de su casa. Hágame favor. ¿Y la misericordia que Dios ha tenido con usted qué? ¿Eso no cuenta? O sea, a la primera va a ser tan tajante y no va a tener misericordia. ¿Así lo ha tratado Dios a usted? ¿Dios ha sido duro con usted? A lo mejor va a decir, no, sí, me cayó una enfermedad de esto. Se lo va a poner así. ¿Acaso Dios lo ha matado por el pecado que usted y yo hemos cometido? Nos puede tener enfermos, pero la enfermedad nos puede tener más cerca de Él, amado hermano. Pero como se lo dije en domingos pasados, puede durar 50 años enfermo, pero no se ha muerto por la gracia de Dios. El médico puede decir 6 meses y usted lleva 60 años y aquí sigue. Dígame si eso no es misericordia de Dios. El médico lo condenó, pero Dios tuvo misericordia de usted. Así va a tratar a los demás. Así va a tratar al marido, así va a tratar a la señora. Primer error, vámonos. No tengo nada que hacer aquí. Con esto tampoco le estoy diciendo que hay que ser tolerante con todo. Pero el consejo es, no cortes la cabeza en primera instancia. Dale la oportunidad. Y eso fue lo que hizo Jesús con otra higuera. Cuando le dijeron, dale, por favor. Dale un año más. A ver si cambia. Y si no cambia, pues ya, la cortas. ¿Cuántos años han pasado que el Señor le ha permitido para que cambie? Los que tenemos, amado hermano. Los que tenemos. Mire, humanamente, uno dice, cuando la gente fallece joven,
20, 30, 40, 50, 60, ya ahora con la esperanza de vida, ya a los 60 ya se ve joven. 70 si quiere, ya dice, bueno, estaba en el rango, ¿no? Ya más de 100, ya, Señor, ya. ¿Ah? Pero todos esos años, amado hermano, son años de madurez y perfeccionamiento y años de misericordia que Dios está teniendo para con nosotros. El hermano tan amado, tan querido que se nos adelanta a los 30, a lo mejor uno dice tan joven, pero ¿sabe qué? Maduró bien rápido. Y por eso Dios dijo, ¿ya entendiste? Vámonos, ya no tienes nada que hacer aquí. No le estoy diciendo que si usted ya está grande, pues es porque es un inmaduro. Claro que no. Dele gracias a Dios. No le estoy diciendo, o sea, oiga, ya 50 y no madura, hágame favor. No, tampoco le estoy diciendo eso. Pero lo que le estoy tratando de decir, amado hermano, es como por ejemplo el Enoc. Enoc, ¿sí se acuerda de Enoc? Que dice que caminó con Dios, que no tuvo necesidad de pasar la muerte, sino que dice la escritura que Dios simplemente un día se lo llevó. Dios se lo llevó, el Señor se lo llevó. ¿Qué ley tenía Enoc que agradó tanto a Dios? No había ley en ese tiempo, amado hermano. No había ninguna ley en ese tiempo. ¿Qué ley tenía Noé que agradó a Dios? ¿Va que no tenía ninguna ley? ¿Qué ley tenía José que agradó a Dios? Ninguna, tampoco no tenía nada. O sea, Moisés todavía ni nacía, o sea, 400 años antes del nacimiento de Moisés. Ahí le va. ¿Qué ley tenía Moisés que Dios escogió a Moisés? Si Moisés fue el que dio la ley. ¿Qué ley tenía Moisés que Dios dijo a ti, Moisés, te escojo? ¿A qué no tenía ninguna? Lo que Jesús está diciendo no se trata de la letra que está escrita en las tablas de Moisés. Se trata del amor que uno pueda tener a Dios. Y lo dice la escritura, porque el que tiene amor ya cumplió toda la ley. Amado hermano, ¿por qué nos enfocamos tanto en la letra y no vemos más la misericordia que Dios ha tenido para nosotros? ¿Por qué, amado hermano? ¿No ha pensado usted que incluso ha sido duro con usted mismo sobre cosas que tiene que cumplir porque se dice ser cristiano? ¿No ha tenido esa carga? Yo sí, amado hermano. Hubo un tiempo donde yo tenía una carga donde decía, Dios mío, es que yo creo ni al milenio voy a entrar, Señor, porque son tantas cosas las que tengo que hacer que yo creo que, Señor, no llego, Señor. En el libro de Apocalipsis, amado hermano, cuando se muestra el rollo con los 7 sellos, se preguntó o se preguntaron en el cielo si había uno que fuera digno de abrir los sellos. Y dice la escritura que hubo un silencio en el cielo. Hasta que se escuchó una voz y se dijo, el Cordero es digno de abrir los sellos. Porque nunca fueron las obras que usted y yo hicimos para alcanzar. Siempre fue el Cordero de Dios. Verso 9. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos y estaba allí un hombre que tenía la mano seca. Y para poder acusar a Jesús le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Bueno, se nos fue el asunto de las espigas y bueno. Vamos a ver. Póngale un enfermo ahí a Jesús. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él respondió, fíjese, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja
Y si ésta se le cae un hoyo en el día de reposo, no le echa la mano y la saca. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, ¿qué dice? Es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Le va a negar una buena obra a alguien en el día de reposo? ¿Le va a negar una salida después de la iglesia a sus hijos que quieren ir al parque en el día de reposo? ¿Va que no? Mira, amado hermano, allá cuando fueron las épocas de la esclavitud en Estados Unidos, antes de la guerra civil, le hablo por ahí del siglo XIX, antes de los 1860, los 6 días de la semana los que eran dueños de los sembradíos podían azotar a los esclavos y acabárselos a golpes. Pero los domingos les leían la Biblia y les predicaban y no se permitían azotarlos. Y a veces hay cristianos así. Los 6 días de la semana son malos padres, son malos hijos, contestones, rebeldes, malos maridos, malas mujeres, malos padres también. Pero el día de reposo, hasta llega temprano a la iglesia a orar, ¿verdad? Hasta llega temprano y hasta se pone a danzar, ¿verdad? Aunque los hermanos se equivoquen, no importa, usted danza. Amado hermano, la enseñanza hacia aquí es que no nada más el domingo es el día de reposo, sino que todos los días deben de ser día de reposo, porque todos los días debemos de expresar el amor de Dios hacia con los demás. Nada más el día de reposo. El día de reposo no consiste en descansar. El día de reposo consiste en que yo pueda expresar a los que me rodean el amor que Dios me ha dado a mi vida. Y dando, amado hermano, el amor, dando, amado hermano, la gracia que Dios ha dado para con mi vida, así descanso yo. Día de reposo no es hacer nada. Día de reposo es dar. Día de reposo es expresar. Día de reposo, amado hermano, es decirle: Señor, a lo mejor no se lo merecen estos hijos, pero los voy a honrar, ¿verdad? Y ahí anda el chamaco con juguete nuevo, con 5 en la escuela, pero muy feliz, ¿verdad? Mira, Señor, esta semana el marido, yo no sé qué le pasó, yo no sé qué tiene, Señor, pero lo voy a honrar. Que llega gruñón, de todos modos lo voy a honrar. Porque no voy a ser una persona condicional. ¿Por qué? Porque es simplemente la misericordia que tú has tenido, Señor. Yo he tenido días iguales y hasta peores. Y tú no fuiste duro conmigo, yo no voy a ser duro con este Señor. Yo no voy a ser duro con este Señor. ¿Me entiende? ¿Hacia dónde vamos? Ya me entiende que es el día de reposo, hacia dónde vamos. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel que dice Hebreos capítulo 4? Dice la escritura claramente que el problema de Israel al no entrar a la tierra prometida, primero fue porque no quisieron entrar al reposo de Dios. No iban a entrar a la tierra prometida a reposar. Primero tenían que aprender a reposar en su corazón y luego Dios les iba a dar la tierra prometida. ¿Sabe cuántas personas trabajan 30 años, 40 años por una casa, por un patrimonio? Y está bien, ¿eh? Está bien hacerlo, amado hermano. Si tiene el objetivo de la casita, del carro, está muy bien, trabaje por los objetivos. Apréndase a superarse y dése cuenta que los límites que usted pensaba que tenía realmente no los tiene. Pero hay gente que es tan afanada que no sabe descansar. ¿No conoces esos? No. No va.
tan afanada, amado hermano, que hasta los domingos son en la noche, 8, 9, 10, 11 de la noche, y ahí están trabajando, amado hermano. Hay gente que necesito tomar el metro ahorita porque me ahorro 5 minutos. Y en esos 5 minutos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué ganas en esos 5 minutos? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar el mundo en 5 minutos? ¿Vas a hacer 20,000 pesos en 5 minutos que necesitas tú agarrar el metro porque son 5 minutos y necesitas llegar antes? ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? ¿Qué vas a ganar? Y hay gente así, amado hermano, que no saben descansar. Y obviamente hay huevones, ¿verdad? Eso sí que se agarran. No. Yo trabajo después de las 11 hasta las 2 de la tarde, que es mi hora de comida, y ya acabé. Señor, necesito que me bendigas, Señor. Bendice mi trabajo, Señor. Amén. Y hay gente así. Unos que descansan de más y otros que no descansan. Amado hermano, disfrute lo que el Señor le da ahorita. Y descanse con lo que Dios le da ahorita. Si ahorita tiene la individual y la señora medio cabe ahí duérmase. Ya tendrá para la King. ¿Ah? Duérmase ahí. Si es catre, ni modo, pues, hombre, ya sabe que el mexicano donde sea se duerme. Pero dele gracias a Dios, Señor, tengo donde dormirme, Señor. Y aquí voy a reposar, Señor. ¿Me entiende hacia dónde, amado hermano? ¿Hacia dónde va el mensaje? No es guardar un solo día, es guardar todos, expresando el amor de Dios con los demás. Por eso lo dice, amado hermano. Verso 3, entonces Jesús dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada y sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, ¿qué pasó? Hicieron planes contra él para ver cómo lo podían destruir. Qué cosa tan más impresionante, amado hermano, acerca de esto. Uno haciendo el bien y el otro buscando cómo hacer el mal. ¿Cuál fue el mal que Jesús hizo al sanar a un hombre? Que los fariseos buscaban cómo destruirlo. Y a veces, amado hermano, somos fariseos. Que la persona intenta hacer un bien y nosotros, ahora sí quiere cambiar, ¿no? Ahora sí dice que va a cambiar. Ahora sí dice que va a madurar. Y en lugar de ayudarlo, amado hermano, le ponemos el pie. ¿Conoce de esos? No, mira, mamá, ya voy a cambiar. ¿Qué vas a cambiar? Así te vas a quedar toda la vida. Inútil. Amado hermano, no sea fariseo. No sea fariseo en actitud, sea fariseo en el sentido de que sea un buen estudiante de la Biblia. En eso sí sea fariseo. Porque eso sí se dedicaban a estudiar la palabra de Dios con mucho amor. Eso sí apréndele a los fariseos. Lo que no les aprenda es como lo que dijo Jesús. Lo que enseñan está bien. El problema es cómo viven. Y así, amado hermano. Si se está llenando de letras su mente, qué bueno, amado hermano, qué bueno que le gusta estudiar la Biblia, qué bueno que ama, amado hermano, día y noche meditar en la palabra del Señor y está como Josué, que el libro no se aparta de su boca y que medita todos los días en él. Gloria a Dios por eso. Pero viva también y dedique la vida que tiene para vivir lo que está aprendiendo. Eso es muy importante. Vivir lo que uno está aprendiendo, vivir lo que uno, amado hermano, recibe cada sermón los domingos, recibe cada discipulado, recibe cada enseñanza especial que le dan. Dedique el tiempo, amado hermano, también para aplicar
lo que le enseñan, porque, amado hermano, si uno no dedica, amado hermano, el tiempo también a vivir y a practicar, de nada sirve aprender. Y la mejor manera también de aprender es aplicando lo que uno aprende. La mejor manera, amado hermano, de aprender es también enseñando a otros. Así se queda mejor. Vaya y platíquele al hermano que no vino cómo estuvo el sermón, ¿no? No que haya estado bueno o malo. Reflexione en el mensaje que se le queda, ¿no? No en los chistes, ojalá y no, ¿verdad? Okay. Pero el mensaje, la esencia del mensaje, que diga, hermano, ya entendí que tengo que aprender a reposar en Dios todos los días y aprender a darle gracias a Dios todos los días y aprender a expresarle a mi familia todos los días y a los que me rodean todos los días el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Porque haciendo eso, usted está aprendiendo a reposar en el Señor. Y cuando usted en este estado aprende a reposar, amado hermano, cuando usted así enfermo, así a lo mejor en su catrecito con los frijolitos, amado hermano, el Señor lo va a llevar a una tierra prometida mejor. No siempre va a habitar en tiendas. El Señor le tiene una tierra prometida a usted. Las leyes fueron dadas cuando Israel todavía habitaba en tiendas. Todavía se movían de un lugar a otro y se movían y esto. Pero, amado hermano, déjeme darle una advertencia. Que no le pase como a Israel, que sí se acuerda cuántos entraron a la tierra prometida de la generación que salió de Egipto. 2. Josué y Caleb. Nada más. Que no le pase, amado hermano, que sale de Egipto y por andarse quejando, toda esa generación dijo el Señor, ¿sabes qué? Estos ni pobres ni ricos me van a dar gracias. Que se mueran todos. Los únicos que aprendieron fueron Josué y Caleb. Eso sí, hermano, ni Moisés entró, hágame favor. Al que lo sacó no lo dejaron entrar. Ni siquiera el libertador pudo entrar a la tierra prometida. Le recomiendo que cuando entre a la tierra prometida no vaya a entrar su hijo solo. Le recomiendo mucho eso. Que no sea el hijo que el que diga, bueno, pues ya mi papá se quedó, aquí está la casa. Nunca había nadie en la casa, nunca pudimos comer juntos, pero bueno, pues ya entré aquí yo solo a la casa. Y así pasa, amado hermano. Los hijos con todos los bienes, con todos los lujos. Es más, si quiere, no con lujos, pero nunca nada les faltó. Pero ¿sabe qué querían de usted? Querían su tiempo. Querían tiempo de usted. ¿Sabe qué quiere la señora? No quiere no, o bueno, espero que no, ¿verdad? Que ande con los mejores zapatos y las mejores bolsas y las mejores marcas. ¿Sabe qué quiere de usted? Quiere tiempo nada más. Quiere tener tiempo para pelearse, ¿no? Quiere tener tiempo para discutir. Ya ve que casi no les gusta. Quiere tiempo para pelear, dele tiempo para discutir. Pero dele tiempo. Repose en el amado hermano. Ese tiempo también cuando usted llega a su casa, come con sus hijos, es un día de reposo también. Llegue en paz a su casa diciendo, Señor, gracias. Porque me acosté, dormí, desperté, porque el Señor me sustentaba, dice el Salmo. Como dice aquel Salmo también, porque Señor, tú eres el que guarda mi entrada, mi salida, porque tú eres mi sombra a mi mano derecha. Salmo 121. Le hace los salmos, tiene mucho que reflexionar de ahí, amado hermano. Mucha vida que reflexionar de ahí. ¿Me entiende? ¿Hacia dónde va el mensaje? Ya va a aprender a descansar.
¿Ya? Si es sábado, sí se queda en su casa. O si sale, que salga con su familia. Aunque sea la esquina, aunque sea el súper, lléveselos, pero que diga, Señor, desde ahorita empieza mi día de reposo, amado hermano. Sabe, casi a mí no me gusta hablar de asuntos personales o asuntos míos. Pero es algo yo le decía al Señor, mira, Señor. Dicho sea de paso, para que me entienda el contexto, a mí nunca me gustó ir a la escuela, aunque lo parezca. Jamás me gustó, amado hermano. Desde el primer día del kinder yo dije, esto no es para mí. Y así pasaron, amado hermano, más de 20 años diciendo, Señor, ya pagué mi condena. Aquí está el título, Señor. Me estén molestando. Dije, bueno, Señor, pues ahora sigue trabajar, ¿verdad? Porque pues con estudiar uno no se gana la vida. Si me vas a dar un trabajo, Señor, yo sí quiero tener tiempo, Señor. Yo no quiero trabajar de tal hora hasta tal hora tarde porque quiero tener tiempo, Señor. Llámame huevón si quieres, flojo si quieres, Señor. Pero quiero tener tiempo para mí. Y Dios me lo dio, amado hermano, gracias a Dios. De verdad, gracias a Dios. Nada más voy 2 días a la semana a la oficina. Salgo los viernes a las 6 de la tarde. Digo, no soy rico, pero al menos me pagan para echarme los taquitos que quiero. Luego, lo que sí, amado hermano, me pasa como un pastor que alguna vez escuché que decía, le pedí a Dios trabajo y me lo dio. Y ahora ya no puedo con él, ahora le voy a pedir mejor dinero para que me lo dé. ¿Verdad? Pero mire, amado hermano, pierde el tiempo en desgastar su vida porque la familia quiere, la familia necesita. Necesidad siempre va a haber, pero tiempo, ese sí se le va a acabar. Aprenda a reposar en Dios todos los días y descanse con su familia todos los días. A la hora que llega a su casa, gracias, Señor. A la hora que se va de su casa, Señor, permíteme regresar otra vez y ver a mi familia. Porque, amado hermano, uno no sabe cuándo el Señor nos va a llamar a cuentas, ¿verdad? Amén. Póngase de pie.